la idea de poder grabar la charla es que algunas personas me han planteado ya con anterioridad que no iban a poder asistir al vivo de hoy. Entonces, bueno, un poco para que no se pierdan, digamos, el, el primer encuentro, una vez que termine esto, le voy a enviar a cada uno de ustedes una copia del video, digamos, para que lo puedan rever o compartir, no hay ningún problema. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Bien, como les decía, en este primer encuentro vamos a trabajar todo lo relativo a las metodologías activas de aprendizaje en la educación, las cuales se pueden definir como enfoques pedagógicos o modelos pedagógicos que promueven la participación activa de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje. Esto es fundamental en lo que concierne a la diferencia que existe con la escuela tradicional, ¿no? Donde es una escuela más maestrocéntrica, la escuela tradicional, donde el saber está depositado en la figura fuerte de la autoridad docente, en donde el niño o el joven es tomado como la tabula rasa, ¿no? Aquellos que estudiamos docencia lo sabemos de memoria a la idea de tabula rasa, ¿no? Como recipiente vacío al que hay que rellenar con conocimientos. Desde un nuevo enfoque, desde nuevas teorías que ahora vamos a ver, lo que se propone es una reconfiguración de la estructura educativa en el sentido de que ahora lo importante es que la primacía, ¿no? O el centro neurálgico de lo que es la educación esté centrado en el alumno, es el famoso paidocentrismo, en el alumno, sus intereses y sus posibilidades. Entonces, un poco lo que plantean estas metodologías activas es dar vuelta a la taba y poner en el centro del proceso de aprendizaje a cada individuo como protagonista y constructor de su propio trayecto de aprendizaje. Bueno, algunas características de lo que son las metodologías activas de aprendizaje. Bueno, como les decía, el paidocentrismo, ¿no? El lugar preponderante que en este nuevo esquema va a tomar el educando, entendido como aquel no solamente que recibe información del docente o del exterior, sino también como aquel que es capaz de producir su propio camino de aprendizaje desde una óptica obviamente constructivista y entonces esto, digamos, es cambiar el eje y poner al alumno en el centro. Por otro lado, las metodologías activas, si bien valoran, por supuesto, lo que es el conocimiento teórico, lo que buscan es crear un puente entre lo que es la teoría y la práctica, ¿no? No quedarse en el sexo de los ángeles, no quedarse en la teoría más pura y abstracta, sino bajar el conocimiento a la realidad cotidiana y que ese conocimiento o esos contenidos que los estudiantes puedan desarrollar y construir tengan efectos prácticos, o sea, ellos puedan entender el porqué y el para qué del conocimiento, ¿no? Que les sirva para la vida, ¿no? Un conocimiento en ese sentido experiencial, ¿no? Vivido, corporalizado y que sirva a efectos prácticos de la vida cotidiana. Obviamente esto resalto sin desmerecer el conocimiento teórico, ¿no? Yo soy profesor de historia, imagínense que conocimiento teórico no lo voy a echar de menos, pero sí tiene que ser un conocimiento que esté anclado en la realidad de la persona, del educando en este caso. ¿Por qué? Porque justamente otra de las características es que estas metodologías lo que promueven es el aprendizaje significativo, entendido como aquel aprendizaje que se nutre, digamos, se nutre de la realidad y le sirve a la persona como esquema cognitivo para interpretar la realidad en la que vive, no solamente por acumular conocimiento por acumulación en sí misma, sino para el conocimiento hecho acción en el sentido de que puede ser un conocimiento aplicable y esto es el conocimiento significativo, ¿no? Que tenga un significado en el contexto
propio del estudiante y no solamente una valoración teórica. Por otro lado, este tipo de actividades, obviamente, como no podría ser de otra forma, lo que promueve es el uso digamos, el engrosamiento de todo lo que son las funciones cognitivas de nivel superior, todo lo que implique, digamos, la abstracción, el trabajo ejecutivo, la memoria de trabajo, lo que implique todo lo que son las actividades cognitivas de análisis, de descomposición, de abstracción, ¿no? De trabajo con la información, más, más que de memorización pasiva, el trabajo con la información, ¿no? Es lo que se hace con el conocimiento lo que importa. Y a esto apuntan esta clase de metodologías activas, ¿no? A poder potenciar estas funciones cognitivas de nivel superior, ejecutivas, en las personas. Promoviendo no solo el desarrollo, digamos, de la memoria, ¿no? Del recuerdo de los conocimientos, sino también de su trabajo y puesta en práctica. Por otro lado, estas metodologías también son muy buenas para el desarrollo de competencias más que de habilidades meramente intelectuales. Las competencias entendidas como conocimiento, como conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden ser cotejados o pueden ser, digamos, evaluados en la práctica concreta, ¿no? Es esto un poco de lo que veníamos hablando del conocimiento acción, ¿no? Del conocimiento hecho carne. Las competencias son eso, básicamente es la posibilidad de los conocimientos poder aplicarlos de forma oportuna y eficaz en el contexto en el cual nos desarrollamos. Por otro lado, también promueve el trabajo colaborativo. Hoy en día con las nuevas tecnologías y obviamente con Internet, la interactividad, el nivel de interactividad, entendido como el nivel de relación que podemos tener entre persona-computadora y persona-computadora-persona, es decir, con otras personas a través de la computadora. Les voy a pedir que apaguemos todos los micrófonos, entonces se puede escuchar mejor. Gracias. Bien, les decía, entonces, promueve el trabajo colaborativo a través de herramientas que son cada vez mucho más interactivas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se me ocurre que se puede armar un trabajo práctico escrito a través de la escritura colaborativa que nos posibilita Google Doc, por ejemplo, que es una herramienta en línea de Google, donde cada estudiante puede escribir y modificar lo que el otro ha escrito en la misma página. Este nivel de interactividad cada vez más creciente y que va a seguir avanzando, promueve fuertemente o posibilita fuertemente el trabajo colaborativo, ¿no? Recordemos siempre que las tecnologías son una herramienta, va a depender del docente o de la persona que la instrumenta, el hecho de que sean para el trabajo colaborativo o no. Pero lo cierto es que la potencialidad está y lo que busca justamente las metodologías activas de aprendizaje son fomentar, ¿no? Potenciar estas posibilidades interactivas que hoy nos ofrece la tecnología. Bien, como les decía, todas estas propuestas de metodologías activas se basan en nuevas teorías, nuevos paradigmas de la educación que se contraponen con lo que es la educación del siglo, yo diría, XIX, XVIII para atrás, que podríamos considerar la educación tradicional, ¿no? Con esa famosa frase de Comenio, enseñar todo a todos, que obviamente ese paradigma tradicional tuvo su porqué, tuvo su eficacia en el momento histórico en el que fue implementado, pero que hoy se muestra, a grandes rasgos, se muestra impotente, se muestra insuficiente, ¿no? Como para abordar las realidades y las necesidades que la sociedad actual, mediatizada, informatizada, la sociedad del conocimiento actual demanda. Y es así como surgen a principios y mediados del siglo XX muchas corrientes que tratan de renovar
el espacio pedagógico. Algunas de las más perdón, conocidas son el constructivismo, ¿no? Ahí vemos la foto de Piaget. ¿Y que de qué nos habla el constructivismo? De el aprendizaje, de que el aprendizaje supone la modificación de las estructuras cognitivas. Todo ser humano posee una estructura, un andamiaje cognitivo, y el aprendizaje lo que hace es, uno cuando aprende, según esta teoría, ¿no? Es, bueno, toma este aprendizaje, lo asimila, ¿no? Hablan de la adecuación, ¿no? El sistema de adecuación cognitiva, lo asimila a las estructuras previas que ya tiene. De acá sale la noción, por ejemplo, muy importante, de siempre poder ver los conocimientos previos, la indagación de conocimientos previos, es decir, de la estructura ya que contiene la persona, a la cual vamos a tratar de modificar con nuevo conocimiento, ¿no? Esto es el constructivismo. Después tenemos lo que es el construccionismo, que es una teoría un poco más vanguardista, un poco más nueva, que su máximo exponente es Seymour Papert, como está ahí la cara del señor. Y básicamente esta paradigma lo que plantea es que el conocimiento en realidad se construye a través de la construcción, ¿no? A través de la construcción de cosas en sentido amplio es que se construye. Está muy emparentado con lo que es las teorías del aprendizaje experiencial, ¿no? A través de la experiencia, a través de la vivencia, de la construcción, eh, hasta manual, diríamos, ¿no? De cosas, uno aprende, ¿no? El aprender haciendo. Y por otro lado, mucho más recientemente, sobre todo con el auge de la tecnología, va a venir el conectivismo, que es se está convirtiendo en paradigma, en realidad es una teoría, aún no ha tomado el rol, las dimensiones de un paradigma, pero es muy interesante porque George Siemens, que es el autor, digamos, como el principal exponente del conectivismo, lo que plantea es que el aprendizaje se construye a través de conexiones. Uno, a través de conectar nodos de información, es cómo construye conocimiento. Es una teoría muy interesante, que obviamente está en discusión todavía, pero me pareció oportuna porque, digamos, colabora a grandes rasgos en lo que todas estas teorías, digamos, renovadoras que aparecen a partir del siglo XX quieren, que es justamente una diferenciación clara con la escuela tradicional y una educación en donde el rol del estudiante o del que aprende sea otro y sea central, ¿no? Esto tienen más o menos en común estas teorías más de vanguardia. Bien, entonces hemos visto un poco cómo surgen, ¿no? Las teorías de las que abrevan estas diferentes metodologías y ahora nos vamos a meter, sí, ya concretamente en analizar cada una de las principales metodologías, ¿no? Son muchas. Pero me pareció oportuno empezar con el diseño universal del aprendizaje. Algunos lo toman como una metodología activa de aprendizaje, otros lo toman como un diseño, como un modelo educativo pedagógico, pero lo importante no es esa discusión semántica, sino las posibilidades y las potencialidades que brinda como dispositivo. El diseño universal del aprendizaje es un modelo pedagógico que lo que intenta es fomentar el abordaje de la diversidad del aula, ¿no? Partiendo de la aceptación de que hoy en día todo tipo de aula, y es más, saliendo de las aulas, todo espacio de aprendizaje está compuesto por personas diversas, de diversas nacionalidades, de diferentes creencias, de diferentes acervos culturales, de diferentes idiomas. Digo, dentro del paradigma de la diversidad, lo que intenta el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje, es proponer también una oferta diversificada a la hora de estudiar, de enseñar, perdón, para que esté a tono con esa diversidad propia de los estudiantes. La estructura del DUA eh, es
una metodología que obviamente se estructura en pasos o secuencias. Nos va a hablar de 3 redes neuronales, ¿no? En principio, se han identificado 3 redes neuronales que tienen relación y relevancia en los procesos de aprendizaje humano. De estas 3 redes neuronales que desde las neurociencias han identificado, salen 3 principios que nos van a explicar, cómo fomentar, ¿no? Cómo ir a favor de estas redes neuronales y posibilitar de esa forma el conocimiento, el aprendizaje. A su vez, estos 3 principios se van a desglosar en 9 pautas concretas para intervenir, digamos, desde la óptica del DUA en la educación. Y a su vez, estas pautas se dividen en más de 27 puntos de verificación, que son puntos o criterios, digamos, que a nosotros nos van a ir dando la pauta de que si estamos o no aplicando de manera correcta la metodología. Hago un parate un momento, si alguno de los presentes quiere hacer una pregunta o algo, no duden en interrumpirme, porque para eso estoy. Bueno, perfecto. Entonces la estructura del DUA es la señalada. Bien, como les decía, la diversidad humana es el paradigma desde el que se basa esta metodología activa. La diversidad humana es la variedad, como dice ahí, de características personales específicas que hacen a cada ser humano único y diferente de los demás. Estas cualidades distintas de cada persona conforman también la pluralidad de identidades que la sociedad tiene, ¿no? Y en este sentido, no solamente que un nuevo paradigma educativo necesariamente tiene que reconocer esta diversidad que está, porque la vemos, ¿no? Quienes somos docentes en las aulas o en cualquier espacio, vemos esta diversidad de pensamientos, de creencias, de todo tipo. No solamente a reconocerla, sino también entenderla como ventaja comparativa a efectos de la enseñanza, ¿no? Tomarla no solamente como una realidad que está, sino realmente como una ventaja en el sentido de que es ventajoso la variedad porque en la interrelación de esa heterogeneidad, digamos, la construcción del conocimiento se hace mucho más rica, mucho más compleja, pero mucho más rica, ¿no? ¿Entendida? Entonces, la diversidad no solo como algo que está y hay que reconocerlo, sino como algo positivo. En cuanto a la relación entre la diversidad y el aprendizaje, bueno, ¿cómo se plasma esta diversidad en lo que conocemos del aprendizaje? Bien, en este sentido existen diferentes formas de motivarse y de comprometerse. Nosotros en las aulas podemos tener alumnos que por ahí se pueden entusiasmar si le mostramos un PowerPoint o un video, otros tal vez si le mostramos un objeto, otros tal vez con el tono de voz. Digamos, las personas nos motivamos y nos interesamos en algo de variadas formas, ¿no? Entonces, también esto es así en la educación. Todos sabemos que la primera tarea es poder enganchar al chico, ¿no? Poder hacer que la concentración vaya hacia donde queremos. Esto se vuelve mucho más relevante hoy en día, donde la tecnología es un foco de distracción diario, ¿no? Entonces, poder reconocer esta diversidad en la forma en que cada chico puede motivarse o interesarse en la temática que estamos dando es fundamental. Por otro lado, esta diversidad también se plantea en las diferentes formas de percibir y de interpretar la información que cada persona tiene. Una vez que logramos motivar al alumno, lo que necesitamos es que se comprenda lo que estamos diciendo. Y en esto también hay diferencias entre individuos. No es lo mismo, digamos, cómo yo percibo e interpreto una información que tal vez otra persona que tiene otro bagaje cultural, otras experiencias de vida, y que tal vez una misma información la entienden de diferentes formas. Esto es lo que nos habla, es las diferentes formas de percibir e interpretar la información. Y por otro lado también
esta diversidad en los aspectos educativos se plasma en las diferentes formas que tenemos de expresar lo que sabemos. Y esto está muy relacionado a lo que es la instancia evaluativa, que, digamos, generalmente lo que se usa es desde un enfoque tradicional, y se sigue usando, obviamente, es la evaluación sumativa, ¿no? El lápiz y el papel, las mismas preguntas para todo el mundo. Y por ahí tal vez un chico no se sabe expresar por X razón de forma idónea a través del escrito, pero si vos le decís armame un video o un PowerPoint explicando el tema, te das cuenta de que el chico los conocimientos los ha asimilado y los ha reconstruido e interiorizado de una forma espectacular, pero que por ahí lo que ahí en ese caso fallaría es el instrumento de evaluación, ¿no? Atendiendo a esto de que cada persona expresa lo que sabe o puede expresar lo que sabe de forma diferente. Bien. Entonces, tenemos que la diversidad se expresa en las formas en que nos motivamos, en la forma en que interpretamos y en la forma en que expresamos aquello que sabemos. Estas tres características van de la mano con los recientes descubrimientos desde el área de las neurociencias que nos explican que existen tres redes neuronales, es decir, tres redes que conectan neuronas entre sí, que afectan el proceso de aprendizaje en cada persona. Por un lado tenemos las redes afectivas, que están localizadas en la parte del lóbulo temporal, es decir, la parte media del cerebro, ¿no? Toda esta parte del cerebro, que son redes encargadas de gestionar las emociones y la memoria. Estas redes afectivas justamente nos hablan de la forma de interés y de motivación que cada persona tiene, ¿no? Con respecto al conocimiento. Por otro lado, tenemos las redes neuronales de reconocimiento que van a estar en la parte occipital, temporal y caudal de nuestro cerebro. Toda esta región, digamos, va a estar integrada por redes neuronales que lo que hacen es, de lo que se encargan es del procesamiento de la información y, por supuesto, cada uno de nosotros va a tener redes diferentes, ¿no? Si bien van a estar las mismas estructuras, la forma en que cada neurona se va a interconectar en cada uno de nuestros cerebros va a ser diferente y única. Y por lo tanto, la forma en que cada uno de nosotros reconocemos e interiorizamos la información también va a ser única. Y en tercer lugar tenemos las redes estratégicas, que un poco ya hablamos cuando hablamos de lo que es las habilidades de nivel ejecutivo superior, ¿no? Que están acá concentradas en lo que es el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro y que son las encargadas, entre otras muchas cosas, en lo que atañe al conocimiento, son las encargadas de la forma en que cada uno de nosotros expresamos o podemos expresar aquello que sabemos. Que también, digo, estas tres redes neuronales identificadas, si bien están presentes en cada uno de nosotros, la configuración interna de cada red varía de persona a persona y esto es lo que explica la variación también en la forma en que nos motivamos, la forma en que aprendemos y la forma en que expresamos aquello que aprendemos. Bien, los principios DUA, como les decía en un primer momento, eh, por cada red neuronal, digamos, ¿no? De las que vimos, va a haber un principio. Tenemos entonces en primer lugar el principio del compromiso, que es el porqué de la educación. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que me motiva a mí para aprender? ¿No? Esto es propio de lo que es la red afectiva, ¿no? De neuronal, la que veíamos en Berta recién. Es el porqué de la educación. ¿Por qué? La motivación básica que todo ser humano tiene para aprender no es la misma en mí que en ustedes ni en cada una de las personas. Este principio nos va a hablar, obviamente, de la necesidad de buscar
múltiples formas de motivación y de enganche, ¿no? En términos de marketing, de enganche del alumno. En segundo lugar, está el principio de representación, que viene a configurar el qué de la educación, es decir, la forma en que comprendemos el contenido. También acá lo que se plantea es la diversificación en cuanto a cómo presentamos el contenido, ¿no? El contenido, por ahí, en la educación sistemática es uno, pero la forma en que lo presentamos puede ayudar o desfavorecer a que el alumno interiorice, digamos, de forma correcta esos contenidos. Y en tercer lugar tenemos el principio de expresión, que nos habla del cómo de la educación, es decir, el cómo uno expresa también aquello que sabe, que ha aprendido. Y en esto viene, obviamente, la recomendación de una pluralidad, ¿no? O por lo menos tener un plan A, un plan B y un plan C con respecto a los métodos de evaluación para poder ser, digamos, más adecuados a la hora de plantear la evaluación de cualquier tema que convengamos, digamos, que tengamos para dar, poder adecuar, no que el chico se adecue a nuestro método rígido, sino nosotros adecuar, aprovechando, digamos, las tecnologías que nos dan muchas más posibilidades de evaluación, poder ser flexible en esto, ¿no? En decir, bueno, tal vez fulanito sabe mucho pero no lo puede expresar escrito o no lo expresa de la forma más idónea posible a través de la escritura, pero sí lo puede hacer a través de un PowerPoint, una exposición oral, poder tener cierta flexibilidad en los métodos evaluativos también es otro de los principios que se plantean desde la metodología DUA. Bien, las pautas del DUA, por cada principio son 3. En este caso, el principio de compromiso, que a su vez hace referencia a la primer red neuronal que vimos, que es la red afectiva, que nos habla de la motivación. Bueno, las pautas son proporcionar opciones a la hora de captar el interés. Esto es lo que le venía diciendo de poder diversificar la forma en que nosotros enganchamos a los alumnos. Nosotros obviamente estamos compitiendo hoy en día, nosotros hablo como docentes, ¿no? Competimos hoy en día con infinidad de estímulos externos propios de la televisión, propios de internet, competimos con Google, competimos con un bombardeo mediático, ¿no? Que al chico lo dispersa y entre medio de toda esa vorágine de información estamos nosotros, docentes, tratando de decir acá estoy, prestame atención. Entonces, esta pauta, digamos, de proporcionar diferentes formas de captar el interés es reconocer justamente que no todos nos interesamos de la misma forma y poder en consecuencia plantear, a ver, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, yo tengo que dar un contenido de historia, ¿no? Que es mi rama. Yo puedo presentar, por ejemplo, una miniatura, un juguete de un barco y lo pongo sobre la mesa y algunos chicos van a quedar como, wow, ¿por qué traje un barco? ¿No? Y ahí le puedo empezar a hablar de corrientes marinas, del viaje a las Indias, ¿no? De la conquista de América, y ir digamos, a través de este enganche concreto, que es un objeto, ir hilvanando toda la clase. O tal vez puedo entrar, digo, con un PowerPoint y tal vez lo audiovisual algunos los llame más. Entonces, poder presentar de diferentes formas un mismo contenido va a posibilitar que podamos llegar, digamos, a tener la atención de la mayor cantidad posible de individuos, ¿no? En este caso de estudiantes. También se propone proporcionar opciones para el mantenimiento del esfuerzo y la persistencia. Una vez que nosotros, como docentes, logramos captar el interés, ahora de lo que se trata es de mantener ese interés a lo largo del tiempo y convertirlo en esfuerzo de aprendizaje por parte del alumno, ¿no? Porque si tenemos el interés y después no lo mantenemos, es complicado. Entonces aquí también, digamos, la forma en que nosotros desarrollamos la temática también tiene que ser
lo suficientemente flexible e incluir diferentes alternativas para que el mantenimiento sea constante y esto repercute obviamente en que el estudiante finalmente pueda desarrollar un conocimiento significativo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, a algunos chicos les guste más o comprendan, se motiven más si utilizamos diferentes formatos, por ejemplo, una lámina, o tal vez otro le gusta más que hablemos, o tal vez otro se engancha con las gesticulaciones. Yo recuerdo un docente que comentaba, la clase de él era como una clase de teatro, era básicamente, porque era tan armónico en el manerismo, en los movimientos de las manos, lo hacía como de una forma tal que uno quedaba ahí como, ¿no? Entonces es esto, un poco de tratar de variar y de incluir dentro de nuestra propuesta educativa diferentes formas para mantener este interés inicial que hemos podido conseguir. Y en tercer lugar, se nos plantea digamos, lo positivo de proporcionar múltiples opciones para la autorregulación. Una vez que nosotros conseguimos el interés del estudiante, una vez que nosotros logramos que ese interés se traduzca en esfuerzo, ¿no? Y en constancia a lo largo del proceso, lo que necesitamos ahora es que el estudiante ya no necesite al docente para automotivarse a la hora de conocer, ¿no? De aprender. Entonces, también poder identificar diferentes herramientas que al estudiante lo empoderen en el sentido de que ya pueda, ¿no? Como cuando uno larga al hijo con la bicicleta y las rueditas y le saca las rueditas y lo larga, bueno, la idea es que en algún momento no tengamos que tener siempre nosotros la iniciativa de interesar al alumno, sino que llegue un momento en que el estudiante pueda tener, digamos, ¿no? Herramientas propias internas que le posibiliten automotivarse frente al aprendizaje. Por otro lado, desde el principio de representación, ¿no? De asimilación de la información, tenemos también tres pautas. Una de ellas es proporcionar opciones para la percepción, la forma, ¿no? En que percibimos la información no es la misma en nosotros y tampoco es el interés, digamos, o la forma más fácil de percibir la información no es la misma en cada uno de nosotros. Entonces, hay personas que suelen ser más auditivas, hay personas que suelen ser más visuales, otras que pueden ser más sensoriales en el sentido del tacto. Entonces, poder desarrollar los contenidos a través de diferentes formatos es algo muy positivo, digamos, y es algo que se busca desde la concepción de este modelo, ¿no? Tal vez podemos presentar el contenido en un podcast, que es una herramienta de audio, de escucha, en un audiovisual, tal vez una representación en una maqueta, que es algo muy táctil, muy visual. Entonces, poder variar en los formatos en que nosotros presentamos la información. En segundo lugar, proporcionar opciones en el uso del lenguaje y los símbolos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de adecuar el lenguaje al tipo de público que nos estamos dirigiendo. No es lo mismo si hablamos con personas con discapacidad que si hablamos frente a un grupo de universitarios. Así también es muy importante la aclaración cuando utilizamos vocabulario nuevo. Siempre es bueno aclararlo, no dar por sentado que el estudiante, el alumno, va a entender lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, siempre que nosotros introducimos un nuevo vocablo, una nueva terminología en nuestro discurso, explicar a qué nos referimos cuando hablamos de tal cosa, no dar por sentado eso. Y por otro lado, proporcionar múltiples opciones para la comprensión. Acá también, nuevamente, juega mucho la diversificación de cómo nosotros presentamos el contenido y también cómo lo explicamos, porque nosotros podemos explicar el contenido a partir de un caso concreto,
Luego podemos explicar el contenido a través de analogías con la realidad del alumno o la realidad concreta del aula. Entonces, la forma, el formato y la forma en que nosotros explicamos una temática, también desde esta perspectiva del DUA, tiene que ser variada, porque de esa forma vamos a lograr abarcar la mayor heterogeneidad posible que tenemos en el aula. En tercer lugar, el principio de expresión, que obviamente el principio de expresión nos hablaba de esto de cómo cada uno expresa aquello que sabe. Proporcionar opciones para la acción física, esto es fundamental, sobre todo en el trabajo en discapacidad, pero no solamente. Proporcionar aquellos apoyos razonables, entendiendo apoyos razonables como artículos o herramientas tecnológicas que puedan apoyar a personas que por ahí no pueden, no tienen ciertas dificultades a la hora de expresarse, ya sea oralmente, ya sea a través de movimiento. Bueno, poder proporcionar los apoyos necesarios que esta persona necesita para poder expresarse como debe, ¿no? No sé, se me vienen a la mente teclados inclusivos con letras grandes, los pisadores, los botones para pulsar, los pulsadores, férulas o prótesis, digamos, que le permitan agarrar de forma correcta el lápiz. Bueno, ese tipo de cuestiones son llamadas apoyos necesarios y que también hacen, digamos, a la posibilidad de expresión de una persona. Por otro lado, proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Esto, bueno, como les decía, como hablaba hoy, a la hora de evaluar, permitir que haya cierta flexibilidad en la forma en que un alumno expresa lo que sabe, porque capaz sabe al 100% el tema, pero si nosotros le damos una hoja y un papel, se traba o digamos, se bloquea, y tal vez si le damos para que construya un audiovisual con todos los contenidos, lo hace excelente y demuestra de forma excelente que conoce el tema, y nosotros nos estábamos perdiendo de un alumno que realmente, digamos, valora y conoce la temática, porque lo que estaba fallando no era la forma del estudiante, sino la forma en que nosotros planteábamos la evaluación. Entonces, tener a mano siempre diferentes metodologías o dispositivos de evaluación y decirle al chico, no es cuestión de decirle, vos vas a hacer este tipo de evaluación, vos este y vos este, no. La idea que se propone el DUA es decir, por ejemplo, ¿no? Para dar un caso concreto, chicos, nosotros vamos a trabajar tal temática X. Yo voy a hacer evaluación al final de la. ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, hay opciones limitadas, ¿no? Presentar opciones limitadas. Ustedes pueden cumplimentar la evaluación creando un PowerPoint, haciendo un video o a través de una prueba escrita tradicional. Y que cada alumno sea el responsable de decir, bueno, a mí me gusta más esta forma para evaluar esta o esta. Entonces, hay alumnos que te van a presentar un PowerPoint, hay otros que te van a presentar un video y hay otros que te van a presentar un escrito, un ensayo. No está ni mal ni bien ninguno, o sea, hay que medirlo de acuerdo a ciertos criterios, obviamente, es una evaluación, pero digamos, no cancelar la posibilidad de que un chico exprese lo que sabe por un error en el instrumento de evaluación, ¿se me entiende? El instrumento de evaluación tiene que estar al servicio del estudiante, no al revés. Hay un dicho que dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Yo creo que siempre los dispositivos y las herramientas educativas y pedagógicas tienen que estar al servicio de las posibilidades y de las características de cada estudiante y no al revés. Entonces uno plantea la evaluación, abre la posibilidad, metodológicamente hablando, y que cada chico, digamos, escoja la que más le sienta, la que más cómodo se sienta, la que más personalice su forma propia de expresar el conocimiento. ¿Está?
Y los puntos de verificación del DUA, bueno, son un conjunto de indicadores que sirven para comprobar si estamos aplicando bien o no la metodología. A grandes rasgos, para el principio de compromiso, optimizar la elección, las elecciones individuales y la autonomía. Nosotros tenemos que tener en cuenta en todo lo que hacemos que siempre hay que posibilitarle la mayor autonomía posible al chico. Si hay una decisión que nosotros consideramos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que la puede ejercer el chico, démosela sin miedo, porque justamente la idea es que no solo aprenda los contenidos, sino que aprenda cuestiones básicas como a tomar elecciones, como a decidir en base a criterios válidos. Entonces, esto solamente lo va a poder aprender el alumno si lo hace. Si nosotros claudicamos esa posibilidad de elección, ¿no? Y de que el estudiante se torne como artífice de su propio proceso educativo, lo que estamos haciendo es no solamente que no va a aprender de forma correcta los contenidos, sino que no va a aprender aquellas competencias que le van a ser vitales para el resto de su vida, ¿no? Como elegir en base a criterios válidos, tomar decisiones, analizar, etc. Por otro lado, resaltar la relevancia de las metas y objetivos. Eso también es muy importante para la motivación. Uno tiene que decir que esto que estamos haciendo, ¿por qué aprendemos esto? Porque queremos llegar a este objetivo. Entonces, planteando el objetivo, el estudiante entiende el recorrido que hay que hacer y el por qué. El por qué es llegar al objetivo. Pero si el estudiante no tiene esa coordenada, ese punto de llegada al que se intenta llegar, no va a entender el por qué. Desde el principio de representación voy salteando porque para no hacerlo tan tedioso. Ofrecer formas de personalizar la visualización de la información, esto de presentar la información en diferentes formatos, aclarar el vocabulario. Y para el principio de expresión, variar los métodos de respuesta y navegación y optimizar el acceso a las herramientas tecnológicas de asistencia, era lo que les decía, ¿no? De los apoyos, usar múltiples medios de comunicación y guía el establecimiento de metas, ¿no? Estar con los estudiantes para que ellos también puedan co-crear sus propias metas de aprendizaje a través de la expresión de lo que saben. Les dejo una guía de puntos de verificación del modelo DUA. Ustedes lo pueden escanear. Este PowerPoint también va a estar ahora el link que les voy a pasar con todo el contenido y los recursos. Así que no se preocupen, lo escanean desde su celular y van a poder acceder a una guía muy completa y muy pormenorizada de la metodología DUA. ¿Está? Vamos rápidamente a otra de las metodologías activas de aprendizaje, que es el aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos lo que hace básicamente es, lo que fomenta es el aprendizaje a través de la planificación y la puesta en práctica de un proyecto concreto que esté formulado en base a una problemática o a algo, digamos, que tenga relevancia para el alumno en términos de que sea algo de su realidad cotidiana. Ahora vamos a ver en qué se trata bien. Tiene 3 secuencias, digamos, esta metodología. Primero es el planteamiento de una pregunta de investigación. Uno, para planificar un programa y después aplicarlo, tiene que partir de una pregunta problema, ¿no? ¿Qué es lo que queremos solucionar o qué es lo que queremos conocer? Esa pregunta de investigación, lo mejor es que tenga relación directa con la realidad que el chico vive. Después, a partir de esa pregunta problema, el chico debe, obviamente, con la orientación y el acompañamiento docente, debe desarrollar un plan de acción que le permita dar respuesta a esa pregunta inicial, ¿no? De investigación. Y en tercer lugar, el análisis de resultados y respuestas de las preguntas de investigación. Una vez que nosotros desarrollamos el plan de acción, la tercera etapa es la sistematización de los datos que se obtienen, ¿no? Y para tratar con ello de resolver la pregunta inicial, ¿no? Si ustedes lo ven así a grandes rasgos, no deja de ser
el camino del aprendizaje científico, ¿no? Del desarrollo científico. Plantear una hipótesis, una pregunta, elaborar un plan de acción para responder eso y sistematizar y trabajar los resultados para responder la pregunta inicial. Es básicamente el método científico aplicado como metodología en la educación. Esta metodología, el aprendizaje basado en proyectos, se centra mucho en lo que es la investigación-acción, es decir, el aprender haciendo. Investigación más reflexión de la práctica, es decir, metacognición, es igual a mejorar la práctica. Entonces nosotros investigamos, reflexionamos mediante esta metodología sobre el proceso de investigación y esto a su vez hace que podamos mejorar la práctica investigativa dentro del contexto educativo. ¿Qué competencias se pueden desarrollar a través de el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, la planificación. Los chicos aprenden a planificar, ¿no? Que hoy en día es todo ya, ¿no? Lo que nos muestra la tecnología es todo ya, todo inmediato. Bueno, no. Hay cosas que los chicos tienen que saber que llevan tiempo, llevan planificación. Entonces esto es muy útil, aprender a planificar, a pensar de forma estratégica, es decir, a poder plantear un rumbo para llegar a un fin determinado. También aprenden a resolver problemas, porque obviamente como esta metodología está centrada en resolver algo de la realidad, va a haber problemas, se van a encontrar con obstáculos los chicos, que van a tener que resolver a través de una reformulación de la planificación o del análisis, digamos, que hagan. Entonces, también se fomenta la resolución de problemas y, sobre todo, la formulación de preguntas. Esto es algo muy importante porque yo creo, y sobre todo ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, la educación tiene que dar un giro, porque hasta el momento yo creo que la educación ha buscado respuestas. Uno va a la escuela para buscar respuestas, y yo creo que a partir de ahora, de lo que se trata más la educación, sin dejar de lado las respuestas, es de aprender a formular buenas preguntas. ¿Por qué? Porque las respuestas muchas veces están en Google. Las respuestas muchas veces están en Rincón del Vago. Entonces, lo que toma relevancia ahora no es tanto la respuesta en sí, sino el planteamiento de nuevas preguntas que posibiliten nuevos aprendizajes. Entonces, esta metodología formula la necesidad del preguntar, ¿no? De vuelta como un rasgo característico del aprendizaje. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué es lo que quiero resolver? Esa formulación de pregunta me parece que es muy rica para una renovación de lo que entendemos por educación, ¿no? Ya no buscar tanto, no apelar tanto a la respuesta, sino a la formulación de buenas preguntas, que es lo que creo que necesitan los chicos de hoy en día en el medio de una dispersión de contenidos y una hiperinformación. Analizar bien cuáles son las preguntas que debemos hacernos. Bien, voy rápido porque ya queda medio, no sé qué hora es, si alguien me puede decir, porque estoy acá con la pantalla. Bueno, sigo. Aprendizaje basado en juego es otra de las metodologías activas. Se trata de introducir juegos no educativos, o sea, que no han sido creados específicamente para fines educativos, en el proceso de enseñanza. Pueden ser juegos tanto analógicos, es decir, físicos, como digitales, en el aula como herramienta de aprendizaje. En esto hay que diferenciarlo de otra metodología activa que es la gamificación. Mientras que la gamificación busca darle al proceso educativo características y la lógica del juego, el aprendizaje basado en juego lo que hace es agarrar un juego de fuera del sistema educativo y usarlo como herramienta educativa. Pero no es que convierte la educación en un juego. Es diferente, es parecido, pero es diferente. Entonces, el aprendizaje basado en juego. En primer lugar, lo primero es planificar, ¿no?
la planificación docente, el juego tiene que ser elegido en base a una planificación docente. No es que yo elijo un juego y planifico en función del juego que elijo para dar un determinado tema. Es al revés. Yo planifico y en base a mi planificación veo qué juego me puede servir para enseñar tal o cual tema. ¿Qué juego me posibilitaría enseñar X tema? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ejemplos. Uso de rompecabezas para fomentar la creatividad y la resolución de problemas en niños. Utilizar Minecraft, por ejemplo, ese es un juego analógico, ¿no? El rompecabezas es algo físico, no es algo digital. Pero después tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Minecraft, que es un juego muy utilizado, muy gustado por los chicos, y que también se pueden crear proyectos relacionados con diferentes materias, por biología, construcción de diferentes cosas, y explorar conceptos de forma práctica, ¿no? Después tenemos un primo cercano de esta metodología que es la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Básicamente es el proceso de convertir una clase en un juego. ¿Cómo? Incluyendo la lógica y los mecanismos del juego dentro de la clase. Incorporar la lógica y mecanismos del juego. Se crea una narrativa, es decir, yo creo una narrativa. Vieron que los juegos siempre tienen una narrativa que la atraviesa, ¿no? El protagonista tiene que saltar diferentes obstáculos, diferentes peligros para llegar a la meta y ganar a la princesa. Por ejemplo, en el caso de Mario. Eso es una narrativa. Entonces, se debe crear una narrativa, un cuento, ¿no? Como para darle una guía a la clase. Se deben introducir recompensas si el alumno hace bien una parte del juego o sale, digamos, de un obstáculo, una recompensa. Interactividad tiene que ser algo que el estudiante puede interactuar con sus compañeros. Y el feedback instantáneo. El feedback instantáneo hace alusión a que el conocimiento de que si está haciendo bien o está haciendo mal el juego, educación, ¿no? El estudiante tiene que ser rápido, el chico rápidamente tiene que saber por dónde ir, por dónde no ir, si está haciendo bien, si está haciendo mal. Esto se lo hace con recompensas y con la competencia. Bien, algunos ejemplos de herramientas. A ver, ¿se me está escuchando bien? Perfecto. Bueno, muy bien, bien. Perfecto. Algunos seguía entonces. Sigo. Se me salió la pantalla entera. A ver. Ahí está. Bien, les decía, algunos ejemplos de herramientas interactivas que se pueden... Sí, perfecto. A ver, ¿quién está? A ver, levantando la mano. ¿No veo a nadie levantando la mano o...? Decime. Hola, Rosy.
Sí, totalmente. Por eso lo que, digamos, uno de los aspectos más, más importantes de este tipo de metodologías es que promueven justamente un trabajo, digamos, una educación que tenga en cuenta o que parta de la realidad concreta de los estudiantes. A ver, esto no quiere decir que nosotros dejemos de dar matemática, dejemos de dar los contenidos que hay que dar. No, lo que se trata, digamos, es de buscar la forma, y en esto hay mucho de, a ver, artesanía, ¿no? Desde el docente, mucho de innovación propia de cada docente, de buscar la forma de explicar esos contenidos utilizando terminologías, relaciones que ¿Querías hablar, Rosy? ¿Querés hablar de vuelta? Ah, no, 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 bueno, otro mensaje, perdón. No, les decía que justamente las metodologías activas lo que tratan es esto, ¿no? De tomar la realidad que vive el alumno y a través de ella poder relacionar los contenidos y enseñarlos de una forma más significativa. Obviamente que esto es un desafío, obviamente que esto no se traduce en las aulas de un día para otro, pero sí creo que es un norte a seguir, ¿no? Es un norte al que nosotros tenemos que ir acercándonos. Como todo cambio cultural, los cambios pedagógicos y metodológicos llevan tiempo, pero hay que empezar a plantearlos y a mostrar ciertas vías de, ¿no? de poder desarrollar estas metodologías para que un poco la cosa se empiece a mover. Pero concuerdo totalmente con el diagnóstico, digamos. Hay un desfasaje entre los contenidos y la realidad. Entonces, ese desfasaje no se soluciona recortando o modificando necesariamente los contenidos solamente, sino más bien adecuando la forma en que estos contenidos son enseñados de acuerdo a la lógica propia del estudiante y su realidad, ¿se entiende? Así que perfecta tu, gracias Rosy por tu aporte. Bien, entonces les decía, eh, estaba, estábamos en las metodologías, les decía que voy a compartir, a ver, mm, ahí está. Bien, les decía que estas son algunas herramientas que son web, herramientas web, no hay que descargar nada, simplemente hay que crearse una cuenta en esas herramientas y uno las puede utilizar de forma gratuita. Kahoot, Quizzes, Socrative, Quizlet, Cerebrit. Kahoot, por ejemplo, es algo que uno puede en tiempo real crear y darle a los alumnos un cuestionario muy lúdico, con colores, con cosas, para que respondan en tiempo real cuestiones. No sé, ¿a qué hora tiene que ser el recreo? No, bueno, eso ya está pautado, pero uno puede jugar a través de cuestionarios muy interactivos y de muy fácil acceso. Quizzes también es lo mismo. Bueno, existen muchas metodologías, muchas herramientas. Yo les voy a ir pasando a lo largo de estos días algunas herramientas y explicadas un poquito más en detalle, pero para que ustedes sepan, la mayoría son herramientas totalmente online, es decir, no hace falta descargar nada, simplemente se crean una cuenta personal en la herramienta y la pueden utilizar. Son muy intuitivas, por lo cual no hace falta saber mucho de tecnología, no hace falta ser un técnico para poder utilizarlas, porque justamente están diseñadas para que la use el docente, digamos, promedio. Así que bueno, yo después le voy a ir pasando, estas son algunas. Después tenemos lo que es el aprendizaje basado en servicio. Es muy similar a lo que nos plantea el aprendizaje basado en proyectos, nada más que aquí el proyecto lo que va a buscar es resolver una necesidad social. ¿Está? En vez de ser un problema concreto, no sé, lo que trata es de resolver una necesidad social. No tanto eh, entender el porqué de algo, como podría ser una pregunta para un proyecto, para un aprendizaje basado en proyecto, sino más bien el hacer algo para resolver un problema social. ¿Está? El aprendizaje basado en servicio. Es, bueno, ahí
metodología educativa que combina la adquisición de conocimientos y las habilidades académicas con el servicio a la comunidad. Poner en práctica lo que uno aprende en la academia, en la escuela, ponerlo en práctica para la resolución de un problema social. También tiene a grandes rasgos algunos pasos. Uno es la identificación de la necesidad o el problema comunitario. Y en segundo lugar, la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula para la resolución de este problema. Entonces, a diferencia del aprendizaje basado en proyecto, que parte de una pregunta-problema, esta metodología parte de la identificación de un problema social. Pero no tiene que ser un problema social como la pobreza o la inseguridad, algo abstracto. Tiene que ser algo concreto y que tenga que ver con por eso dice problema comunitario, tiene que ver con la realidad concreta y más cercana del estudiante, con la realidad concreta del barrio en el que está la escuela, con la realidad concreta de el club del barrio donde van los chicos. Tiene que ser un problema concreto que los chicos, aplicando los conocimientos que aprenden en la escuela, puedan resolver, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad? Poniendo a trabajar mi cerebro. ¿No? De eso se trata. Características. Esta metodología promueve el compromiso social a través de la identificación y la generación de empatía, ¿no? El desarrollo de competencias emocionales, como la empatía, una de las más fuertes. Uno de identificar un problema, ¿no? Se vuelve empático porque ve que esa problemática causa dolor y entiende el dolor del otro. Aplicación de conocimientos en contextos reales, que esto es un rasgo en todas las metodologías activas, pero más en esto, porque uno trabaja la realidad que duele, entonces es más significativo. Y ejemplos. Organizar campañas de concientización sobre temas sociales desde el aula, ¿no? Por ejemplo, desde la biología se podría trabajar la cuestión de el cáncer de mamas, armando una campaña de sensibilización y de concientización en la escuela, donde los estudiantes sean los agentes de divulgación, participar en proyectos medioambientales también, en fin, armar proyectos que tengan como resultado un aporte, ¿no? Mínimo, porque tampoco estamos buscando la solución del hambre en el mundo, pero un aporte mínimo que empodere a los chicos, que a su vez los haga sentir útiles, no solamente para ellos mismos, sino para la sociedad en la que viven, y que le hagan sentir también que, aunque sea mínimo, no todo lo dado es irreversible, sino sembrar una cuota de esperanza también en que no todos los males de la sociedad son para siempre y yo no puedo hacer nada. No, es difícil, pero sembrar esta posibilidad de que, bueno, yo aporto mi granito de arena, no sé qué hará el prójimo, pero yo, ¿no? Esa conciencia social de aportar a la resolución de algo me parece que es invaluable. Yo no tenía en otro PowerPoint, perdón, tenía después de esta filmina, una filmina que era una foto de la escuela Yapeyú, para quienes son de aquí de Reconquista, la escuela Yapeyú, una escuela secundaria en el centro de la ciudad de Reconquista, donde yo vivo, donde los chicos habían prácticamente empapelado la escuela hace poco con frases y dibujos sobre la paz, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido recientemente acá algunos hechos de violencia graves que se han repetido en escuelas y entre chicos de diferentes barrios, etcétera. Entonces, como forma, ¿no? de protesta, pero también de concientización, estos chicos generalmente son todos de barrios bastante humildes, plantearon desde una cátedra, desde una de las materias, una campaña de concientización sobre la paz y la convivencia y empapelaron la ciudad de dibujos, la escuela de dibujos. Me pareció algo tan lindo y algo que, a ver, si bien uno lo ve así, implica organización, porque implica decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar de cada cosa?
Y todo eso genera el desarrollo de competencias sociales, de competencias de organización, de análisis. Y hay todo un trabajo detrás de esa foto. Una lástima no la tengo en este PowerPoint, pero para darles un ejemplo más acerca de iniciativas de aprendizaje basado en servicio. La clase invertida, esta sí ya es una metodología más técnica, digamos, no tan, pero también es impresionante lo que se puede hacer desde esta metodología. Básicamente la clase invertida lo que nos plantea es una inversión de los tiempos de clase, que ahora lo vamos a ver en detalle, pero proviene de lo que es la modalidad de educación mixta, o blended learning se llama en inglés, que es la educación híbrida, ¿no? Un poco en casa, instancias presenciales y un poco a distancia. Instancias presenciales en el aula, digo, y instancias en casa virtuales. Esta configuración híbrida, de ahí sale esta metodología que es la clase invertida. El concepto, básicamente, la clase invertida lo que busca es reorganizar los tiempos del aula, pasando todo lo que es el trabajo con la información, el trabajo práctico con la información, al aula y dejando lo que es en una instancia digital para que los chicos trabajen en sus casas y de forma individual, todo lo que es la asimilación de conocimientos teóricos, ¿no? Todo lo que implica el estudio teórico, la memorización, la lectura, y esto en casa, y dejar el momento de presencial del aula para el trabajo concreto con esa información. ¿Qué hacemos con esa información? Un poco de eso se trata. Maximiza el aprovechamiento del tiempo en clase presencial, porque deja lo que es el estudio y el repaso para la instancia digital. Fomenta la responsabilidad personal de cada estudiante y estimula el trabajo en equipo. Esto es porque obviamente el estudiante, frente a una metodología de estas características, necesita construir una cierta autodisciplina, ¿no? Sobre todo para las instancias no presenciales, y también posibilita la adquisición de competencias digitales por parte de los estudiantes en lo que es el trabajo en instancias no presenciales o virtuales, ¿no? Esta es la taxonomía de Bloom revisada, que explica un poco este cambio en la configuración temporal del aula que les mencionaba. Mientras en la escuela tradicional, como ven ahí, el trabajo en el aula, digamos, estaba mayormente destinado a comprender y recordar, es decir, a la lectura, a la explicación oral del docente, y el trabajo individual de evaluar, analizar y aplicar el conocimiento era individual del chico, sobre todo en la tarea, ¿no? En la tarea se le da mucha cosa práctica. En lo que es la clase invertida, se invierte y el trabajo individual en en la instancia no presencial, es decir, cada chico en su casa, pasa a ser justamente comprender y recordar, la lectura, la escritura, el escuchar la explicación docente, pasa al plano de la no presencialidad, mientras que en el tiempo presencial de clases se utiliza preferentemente para analizar eso aprendido, aplicarlo, evaluarlo de diferentes formas, ¿no? Trabajar con el conocimiento que se adquiere en casa, en las instancias no presenciales, trabajarlo de forma presencial en el tiempo que nos toca de clase presencial áulica, ¿no? Y la creación, obviamente a partir de este conocimiento, desde el trabajo grupal. No sé si se explica, si alguien me asiente, me dice que sí, si se nota la diferencia, digamos, ¿no? Perfecto, mientras el trabajo en el aula, en la clase tradicional, correspondía a la lectura, el manual, la explicación docente y la tarea, el trabajo de aplicación práctica, ¿no? Los ejercicios prácticos, el trabajo práctico correspondía a la tarea en la casa de cada chico. Obviamente esto tiene matices, ¿no? Está hecho
a grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando a grandes rasgos. Mientras esto sucedía en la clase tradicional, en la clase invertida lo que se hace es al revés. Se estudia en la casa y se trabaja, el conocimiento se lo trabaja en el aula. ¿Tá? Por eso es una taxonomía de Bloom revisada, porque cambia los tiempos en el aula y las actividades que se hacen en el aula. Bien, las instancias a distancia, decíamos que tenemos instancias a distancia y instancias presenciales dentro de la metodología de la clase invertida. Las instancias a distancias no presenciales tienen dos modalidades, sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas son todas aquellos encuentros en donde, por ejemplo, mediante videoconferencia, el docente y los estudiantes se encuentran en un mismo momento, aunque no en un mismo lugar. Por esto es sincrónico. Hay una sincronía de tiempo en donde se produce el encuentro entre el docente y los estudiantes. Un caso típico de esto es las videoconferencias por Zoom, o lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Es un encuentro sincrónico. Estamos coincidiendo en tiempo, pero no en espacio. Por otro lado, existe digamos, el factor asincrónico dentro de la instancia no presencial, que es cuando, por ejemplo, en Google Classroom, yo creo en Google Classroom, subo determinado documento y después me desconecto. Y cada estudiante sube en el momento que quiere, se conecta, descarga el documento y lo lee. Es decir, hay un espacio en el que se produce la interacción, pero esa interacción no es sincrónica en el tiempo. No es que yo necesito estar conectado docente para que los chicos, los estudiantes puedan conectarse y descargar, sino que yo subo, me desconecto, subo el documento, me desconecto y los chicos a su tiempo, al tiempo que quieran, se conectan, descargan el documento, lo leen, si es un video lo ven, pero no hace falta que haya esa sincronía entre docente y estudiante. Recursos útiles en las instancias asincrónicas, es decir, en las instancias donde se crea un lugar en digital donde no necesariamente tiene que coincidir en tiempo el docente y el alumno. Algunos recursos, videotutoriales, la creación de videos tutoriales, infografías, que son imágenes que a través de diferentes relaciones, con flechas, mapas mentales, etcétera, brindan información relevante sobre una temática, videos o imágenes interactivas donde el chico pueda hacer clic y se lo redirige a otro lugar donde puede ahondar sobre más información, muros colaborativos, que son como pizarras, en donde todos pueden escribir algo, documentos de textos colaborativos y compartir links o enlaces de interés. Por otro lado, en las instancias sincrónicas, donde hay una sincronía de tiempo, donde se encuentra alumno y docente y estudiantes en un mismo tiempo, son muy positivos los cuestionarios interactivos en tiempo real, por ejemplo, con la herramienta Kahoot, que les decía anteriormente, muros colaborativos, nubes de palabra en tiempo real y, por ejemplo, en el caso de Zoom, lo que permite es la creación de subgrupos, es decir, comisiones de trabajo para después volver todos al grupo mayor y ahí poder hacer una puesta en común o cosas así. Beneficios de la clase invertida. Clases presenciales más constructivas, porque no se utiliza el tiempo presencial de clase, no se utiliza para estudiar, sino para trabajar y sacarle más jugo al conocimiento. Mayor interés de los estudiantes, generalmente eso se ha comprobado en variados estudios que se hicieron sobre la aplicación de esta metodología. Fomento del trabajo colaborativo en línea, los chicos trabajan de forma mancomunada en las instancias no presenciales. Procesos de enseñanza más personalizados. Obviamente, en las instancias no presenciales, el docente tiene la oportunidad de ver con mayor detenimiento el caso particular de cada estudiante y aprendizajes al ritmo del propio estudiante, ¿no? Sobre todo en las instancias no presenciales. Los riesgos.
requiere mayor capacidad de autodisciplina, obviamente, por parte de los estudiantes. Tienen que comprometerse con un régimen de trabajo, sobre todo en las instancias no presenciales, de entrar en la compu, conectarse, descargar, leer el material, ver el video. Todo eso requiere autodisciplina porque no va a estar el docente presente ahí para decirles qué hacer. Dependencia de la tecnología también puede ser un riesgo. Siempre estos riesgos se dan cuando la metodología no se implementa de la forma correcta. Puede dar espacio a generar dependencia en la tecnología, puede provocar resistencia al cambio, lo que decía hoy Rossi. Muchos docentes están en contra de la tecnología, cada vez menos por suerte, pero